región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Sin dudas, los tiempos turbulentos que estamos viviendo no tienen precedentes, al menos no de la magnitud que estamos viendo. Múltiples hechos que se dan simultáneamente y a gran velocidad, impulsados por un imperio decadente que intenta remediar, cabe preguntarse si lo inevitable. Según una amplia gama de analistas internacionales de distinta procedencia, todo parece indicar que el objetivo de Donald Trump es la reindustrialización de su país. Y cada uno de los movimientos que realiza está íntimamente conectado con otro que sucede en otra parte del mundo en distintas latitudes. De ahí que parece estar enfocado en mantener al dólar como moneda de reserva y de comercio internacional. Esto es evitar la desdolarización de la que ya hemos venido charlando en varias oportunidades, que ya comenzó, pero volviéndolo aún más barato de lo que está. Y acá hay una especie de segunda línea o lectura entre líneas. La razón para generar esto no solo es que su economía sea competitiva a valores de mercado, sino para poder afrontar su monumental deuda contraída durante décadas de despilfarro en guerras e invasiones que con el diario del lunes parece haberle servido para poco. De hecho, es por eso también que en cuestión de narrativa, Trump ha cuestionado incluso cómo se calcula la deuda que tienen los norteamericanos. O, de igual manera, que haya puesto en duda que las reservas de oro norteamericanas estén o no en el fuente de Fort Knox. El país endeudado y desindustrializado que recibió es un enfermo que agoniza cual zombi caminando por las calles de Los Ángeles, producto del fentanilo. Esa imagen es la que pretende revertir el magnate de Peluquín que hoy habita el despacho Oval. La noticia de esta semana relacionada con estos supuestos aranceles no es tal. Como buen empresario de los bienes raíces particularmente, Trump ataca para luego negociar en condiciones en las que él pretende hacerlo. La gran pregunta es si la jugada le va a salir bien o no. La tristemente célebre guerra de aranceles o guerra comercial no tiene en absoluto que ver con la imposición de impuestos recíprocos por productos que importan de otros países en relación a lo que exportan. Esto, como decíamos, lo afirma el colega norteamericano James Zubrowski, que señala que simplemente tomaron el déficit que tiene Estados Unidos, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con otros países, lo dividieron entre sus exportaciones y el resultado fue el arancel impuesto. Un disparate mayúsculo en lo que hace a leyes del comercio. Para el resto, un mínimo del 10%. No importa cuál sea el consumo, o no importa cuál sea el margen que haya entre uno y otro, el 10%. Como sucedió, sobre todo con economías no tan relevantes para el mercado norteamericano, como es la Argentina, que representa un 0,8% de sus importaciones. La pregunta de si funcionará o no tal presión surge de que no todos los gobernantes movieron la cola cual perro contento como hizo la administración de Milei. Por ejemplo, China planteó aranceles recíprocos del 34% a los productos norteamericanos. Valga la salvedad, los aranceles norteamericanos son a productos manufacturados de China. En contraposición, los aranceles de China hacia los productos norteamericanos es fundamentalmente hacia materias primas o productos con
poco trabajo. La ecuación es simple en ese plano. Además, el gigante asiático denunció, como decíamos, a la administración norteamericana ante la Organización Mundial del Comercio bajo el argumento de que lo que hace Estados Unidos es incompatible con el comercio internacional y socava gravemente no solamente los deberes o los derechos e intereses legítimos de China, sino los de todo el mundo, además de constituir una práctica típica de intimidación unipolar que no solo socava los intereses del pueblo norteamericano, sino también pone en peligro el desarrollo económico global y la estabilidad de la producción y de las cadenas de suministro. No al mismo nivel, pero sí en el mismo sentido, países como Brasil, Canadá o incluso la Unión Europea han afirmado que van a tomar medidas contra esta suerte de guerra de aranceles. Lo que no está en esa lectura, pero que sí es importantísimo, es que a partir del 17 de marzo, o sea, 2 semanas atrás de que se diera este Día de la Liberación, entró en vigor el sistema de pagos interbancario transfronterizo chino, el CIPS, por sus siglas en inglés, que ya cuenta con más de 200 países con capacidad de utilizarlo, que no tienen la necesidad de utilizar dólares para hacer esos intercambios comerciales, que pueden usar el yuan digital para hacerlo, o monedas locales. Un mecanismo de pago muchísimo más rápido y eficiente, tarda tan solo 8 segundos para hacer sus transacciones, frente al caduco y extorsivo SWIFT norteamericano, que demora entre 3 y 5 días, dependiendo de lo que tenga que hacer en esa ejecución de operaciones. Y esto, sin siquiera indagar un poquito más en otras experiencias, como el desarrollo del sistema de pagos iraní, que se llama Yastab, que procesa las transacciones en menos de 2 segundos. Es prácticamente instantánea. Y que a su vez está asociada o interconectada con el sistema de pagos ruso, el MIR. Quizás este hecho de que China se haya plantado y que además haya lanzado un sistema de pagos transfronterizo propio, sea una de las explicaciones, tan solo una de las explicaciones reales de por qué la escalada de tensiones en estos días entre Filipinas y China, entre China y Filipinas. Es simple, y lo veíamos la semana pasada con Vivi, en ese país gobierna un mandatario títere, aliado dirían en Occidente, que responde a los designios de los norteamericanos. ¿Por qué? Por lo que ya hemos mencionado en más de una ocasión. El enemigo estratégico de los norteamericanos es China, no Rusia. Por eso Trump pretende gestar un G2 con Rusia y alejarla del gigante asiático, otra cosa que, al menos por ahora, parece prácticamente imposible. Mientras tanto, Trump negocia con Putin en Ucrania, aunque para la parte rusa sea más una negociación que va entre rieles y no pasa de mucho más que eso por ahora, pero en paralelo a que está negociando esa paz, supuestamente, alienta, financia y respalda al psicópata de Netanyahu para que continúe perpetrando un genocidio en Palestina. Y además para que siga bombardeando al Líbano, a Yemen. De hecho, Trump osó manifestar que estaba enfadado con Putin porque no le había hecho caso respecto del alto al fuego que salió a vender con bombos y platillos, pero que fue humo. Está claro que el objetivo es y siempre fue en esa región Irán. Pero Putin advirtió que cualquier agresión a Irán tendría consecuencias catastróficas. No solo porque Irán ha manifestado estar dispuesta a responder y a responder de la manera que ellos crean conveniente, sino porque Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica que contempla la defensa mutua ante agresiones
de terceros. ¿Se entiende la metáfora, no? Esto viene a colación de lo que mencionábamos la semana pasada o semanas atrás respecto de las agresiones norteamericanas, británicas y sionistas contra el pueblo yemení. Las amenazas de Trump contra Irán por ser supuestamente el protector o financista del movimiento Ansarullah de Yemen. Tuvieron una respuesta clara, contundente, no solamente de Irán, sino de Rusia y de los propios yemeníes. Si hay una agresión, habrá una respuesta. Y será muy peligroso si eso escala. Bajo la era Trump 2.0, estamos viviendo una suerte de choque permanente entre el palo y la zanahoria. Y según algunos de los analistas más importantes de China, lo que estamos viviendo en esta nueva era de Trump, es una guerra fría de Estados Unidos, pero contra el mundo entero, representada fundamentalmente por los BRICS y sus asociados en el BRICS Plus. Tanto los chinos como los rusos entienden a la perfección que el objetivo principal en el que está, o el que está por encima de todo, en la lógica de Trump, es gestar esa posibilidad de reindustrialización del país. Y que para lograr ese objetivo están dispuestos a usar cualquier herramienta que esté a su alcance. Además, ven, y muy claramente, que detrás de esa lógica hay tres pilares fundamentales. Wall Street, la industria que aún les queda, acero, aluminio, energía, sobre todo el shale gas que le venden a Europa, el gas de esquisto. Y en tercer lugar, el tecnofeudalismo de Silicon Valley. Al mismo tiempo, ven los diversos choques que hay entre esas tres agendas diferentes y que permanentemente están interfiriendo en la política exterior norteamericana. Y por eso vemos que un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, después van para el otro lado y no terminan de ponerse de acuerdo en una cosa. Todo parece indicar que están dispuestos a avanzar a como dé lugar, bajo cualquier argumento y utilizando cualquier política, desde esto de las tarifas que venimos mencionando, un mantra de Donald Trump, hasta una especie de inteligencia artificialización del gobierno norteamericano, subordinado a los magnates del tecnofeudalismo de Silicon Valley, sobre todo en cabeza del presidente en las sombras, como se lo llama, Elon Musk. Pero esa reindustrialización, para Trump, no es con mano de obra extranjera. Una cosa diferente a lo que ha sucedido en muchos otros periodos de la historia. Quiere que sean ciudadanos norteamericanos, que tienen que aceptar o que tendrían que aceptar sueldos no de lo que están acostumbrados, sino sueldos de Asia o de Latinoamérica. Y eso explica su vehemencia antimigratoria y la gran cantidad de deportaciones que estamos viendo desde su llegada. Y otro de los pilares de su política parece estar circunscripto al denominado Acuerdo de Mar-a-Lago. Un acuerdo en donde que Donald Trump habría sellado con los principales actores de Wall Street, a quienes les habría dado la directiva o la orden de que comiencen a cambiar las reglas respecto del dólar. Básicamente, parece que pretende forzar a todos los bancos centrales del mundo a comprar no dólares, sino esos famosos bonos del Tesoro a 100 años. Bonos que no pagan intereses, recién lo van a hacer después de 100 años, o sea que su valor es cero. No valen nada de nada, solamente lo que diga Estados Unidos que vale. Esa gran jugada para forzar la pérdida de fortaleza del dólar, de su valor del dólar a nivel mundial, también facilitaría esa
tan deseada reindustrialización y por consiguiente que la producción norteamericana y posterior exportación sea competitiva en términos globales. Pero Trump necesita un hecho político que lo plantee como un jugador o como un gran jugador. Y cabe preguntarse si no será un premio Nobel de la Paz facilitado por un supuesto acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Hecho que en la práctica sería un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Y que incluso, según las palabras del propio Putin, no sucederá hasta tanto no estén dadas las condiciones que originaron el conflicto. Que Ucrania no entre en la OTAN, que sea un país neutral, que se llame a elecciones para que haya alguien que gobierne de manera legítima ese país y obviamente que se reconozca los territorios que hoy están bajo control del ejército ruso como rusos. Lo interesante de ese tema, sobre todo de este último punto, es que esos territorios que hoy controla el ejército ruso son donde se encuentran las mayores reservas de tierras raras. Esas mismas que Volodymyr Zelensky va ofreciendo por doquier, ya se le ofreció a los británicos y a los norteamericanos, a cambio de financiamiento para continuar con una guerra que ya saben perdida. Este pequeño detalle es otro de los motivos por los que Trump amenaza con anexionarse Canadá o Groenlandia o que exija echar a las compañías chinas del Canal de Panamá. Para ese futuro país industrializado, Estados Unidos necesita controlar todos los bienes estratégicos necesarios, sobre todo para la producción de nuevas tecnologías. Bienes que mayormente controlan Rusia y China y que produce o industrializa sobre todo el gigante asiático y sus países aliados de los BRICS. Cuando meses atrás decíamos que lo que se venía era el imperio del caos, que Estados Unidos nos había declarado la guerra a perpetuidad a los pueblos del mundo, era por muchas de estas cosas que hoy se están plasmando. Para seguir siendo imperio, debe expandirse, conquistar e imponer nuevamente la ley del más fuerte. ¿Y las instituciones internacionales, multilaterales? Como dijera Chávez, no sirven. La pregunta es, ¿podrá Trump revertir la decadencia norteamericana o ya será demasiado tarde? ¿Ustedes qué opinan? Andar es para pequeños, marchar para gigantes. Marcha de Gigantes, dando la batalla de ideas en tiempos de posverdad.